Vamos, amigos, a compartir un lindo mensaje de nuestro querido maestro que dice lo siguiente. Vamos a analizarlo un poquito. Dice lo siguiente: ¿cuál es la primera fe que uno falsea? ¿Cuál es la primera fe que uno falsea? ¿Cómo es eso de falsear la primera fe? Primero vamos a ver una parte donde él mismo manifiesta. ¿Cuál es la primera fe que se falsea? ¿Cuál es la primera fe? Por ejemplo, toda persona cuando recién se convirtió, o sea, somos llamados, prometió servir a Dios. O sea, toda persona cuando recién se convirtió al Señor. Tomando en cuenta, primero, vemos un análisis para llegar a estas palabras que le acaba de mencionar. Vemos a través del libro sagrado, en San Juan 15, 16, el que nos elige primero es Dios. Él nos elige. Para comprender lo que quiero mencionar, la pregunta sería, ¿quién busca a quién? ¿El hombre, el pastor, busca las ovejas o las ovejas lo buscan al pastor? ¿El pastor busca las ovejas o las ovejas lo buscan al pastor? Y en realidad, el que lo busca es el pastor, porque las ovejas se dispersan, se van a hacer daño, y etcétera. Se dispersan. Entonces el pastor, para eso es el pastor que tiene que estar cuidándolo, protegiéndolo del lobo, de todo. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si hubiera 100 ovejas, si una se pierde, ¿qué hace el pastor? Deja las 99 y se va en busca de la perdida. Y una vez que lo encontró, lo trae sobre sus hombros y le dice a sus amigos, la oveja que lo perdí, se lo encontré, contento y feliz, gozoso viene. El que busca es el pastor a las ovejas, no las ovejas al pastor. Acá, el que nos elige, el que nos busca, es Dios. A cada uno de nosotros nos busca. Claro que encontramos versículos bíblicos que debemos buscar a Dios. Eso es primero, amigo, tenemos que ser, primero, escogidos, elegidos para este ministerio, comprados por un precio de sangre, como dice 1 Corintios 6:20, comprados por un precio de sangre, para eso Cristo murió, para ser comprados los esclavos del pecado. Hemos sido comprados por un precio y luego hemos sido bañados, limpiados, purificados con agua limpia, Ezequiel 36:25, limpiados de todos nuestros pecados, borrón cuenta nueva, como dice en Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nueva vida. Dejamos el viejo hombre para empezar una nueva vida en Cristo. Y esto también tiene un misterio. Ahora, una vez que hemos sido quitados de todo nuestro pecado, como es Zacarías 3, 4, hemos sido limpiados, hemos sido vestidos con ropa de gala. Ahora sí viene el punto de buscar a Dios, porque ¿para qué me llamó a su pueblo? ¿Para qué? Por eso dice, llevaréis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Ya una vez que ya soy comprado, ¿para qué soy útil? ¿Para qué? ¿Soy útil para qué? ¿Para la cocina? ¿Soy útil para qué? ¿Para seguridad? ¿Para qué? ¿Para qué me llamó? ¿Qué función tengo que desempeñar? Es entonces el momento de buscarlo. Es el momento de clamar, rogar. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué función tengo que desempeñar en este campo espiritual? Como dice Pablo, todos cumplimos una misión como los órganos. El corazón cumple su función, el cerebro su función, el hígado, todos cumplen una función. Entonces, ¿para qué me llamaste? ¿Para ser corazón? ¿Para qué? ¿Para ser hígado? ¿Para ser hiel? ¿Para ser víscera? ¿Para qué me llamaste? Entonces, uno tiene que clamar recién ahí. Pero ya con ese concepto, entonces dice acá,
Por ejemplo, toda persona cuando recién se convirtió, muy bien, me llamó para tal cosa, me convertí. O sea, el Señor me llamó a su servicio, ahora estoy a su disposición de Él. Ahora tengo que decir, ¿ahora para qué? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy útil en este trabajo, en este engranaje? ¿Para qué? Ahora, dice acá que cuando uno se convierte, hacemos una promesa. Es como muchos están delicados de salud, uno está delicado de salud, y a este pueblo venimos por 3 motivos. Dice el dicho que cuando hay salud, dinero y amor, Dios no existe. Cuando hay salud, dinero y amor, no existe Dios. Pero una vez que falta uno de ellos, hay problemas en uno de ellos, hay problemas en la salud, empezamos ahora a buscar a Dios. No hay dinero, estamos con las justas, vivimos en angustia, buscamos a Dios. De repente no hay amor, llegó a ser desabrido el amor. Buscamos el apoyo de Dios. Recién empezamos, por diferentes motivos. Pero una vez que rescatamos, hacemos una promesa. Me vino a la memoria de un hermano que era pastor en ese tiempo, joven, muy joven, fue pastor a la edad de 18 años, era pastor. Y en un momento que terminó en el hospital, enfermo, delicado de salud, era pastor y músico al mismo tiempo. Cuando estaba en su lecho decía, Señor, el día que salga de aquí me voy a dedicar a mi trabajo como debe ser, voy a predicar, voy a hacer obras, mientras estaba tirado en su cama. Por eso, como dijo Paul Cobbs, la cama de un hospital es la cama más cara. Entonces, salió del hospital, se olvidó de predicar, se olvidó de todo. A eso se refiere acá, dice nuestro querido maestro, toda persona cuando recién se convirtió prometió servir a Dios. Prometió servir a Dios, prometió. Y cuando hablamos de la palabra servir, uno promete, Señor, te voy a servir, y la hora de la hora ni siquiera. Pero es necesario esclarecer esa parte de qué manera se sirve a Dios. ¿De qué manera se sirve? Hay que tener un concepto, un conocimiento de qué. Por eso digo, uno se convierte y empieza a hacer promesas. Te voy a servir, Señor. Te voy a servir. Porque hay algo que también está escrito, lo que estamos mencionando. Dice en Éxodo, vamos a leer lo que dice en Éxodo. Éxodo 20, vamos a ver, 26:32 está. 26. Vamos a ver, disculpen un ratito. Dice, vamos a ver, a veces se nos va de la mente también. Ya está, 25, discúlpeme, 23:25 de Éxodo. Dice lo siguiente: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Muy bien, a Él serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. O sea, hay una promesa. Uno se convierte, ya me sanó de mi enfermedad o de la desgracia que estaba pasando, momentos de angustia donde me sentí desprotegido, me liberó, ahora soy libre. Y hacemos una promesa de servirte. Pero se dice acá, yo voy a bendecir tu pan, voy a bendecir tu agua, voy a quitar toda enfermedad de medio de ti, pero me tienes que servir. Me tienes que servir. Pero la pregunta es, ¿cómo se sirve? Por eso, recordando estas palabras donde dice, toda persona cuando recién se convirtió, prometió servir a Dios. Dijeron, ahora conozco a Dios, ahora te serviré. Ahora te serviré. Listo, se empieza, hay una promesa que va a servir. Y cuando se llegue a enterar de qué manera va a servir, ahí está el problema. Por eso vemos acá, si le servimos a Dios, va a bendecir nuestro pan, nuestra agua y va a quitar toda enfermedad. Sí le servimos. Pero la pregunta es de qué manera se sirve. Vamos a hacer una pequeña esclarecimiento
para luego continuar con lo que dice nuestro querido maestro. En Malaquías 3:18 manifiesta: entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted va a llegar su tiempo, nosotros empezamos a hacer la diferencia, el que sirve y el que no le sirve. Así se rasgan las vestiduras que conocen a Dios, pero si no le sirve, pero se va a echar la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Pero la pregunta es, ¿cómo se sirve? ¿Y de qué manera se sirve? Aún nuestro Mesías también habló sobre lo que estoy mencionando. San Juan, capítulo 12, versículo 26. Y si alguno me sirve, sígame. Ya está hablando. Que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero acá nos planteamos dos preguntas simples. Si alguno me sirve, sígame. ¿Dónde estás, Señor? Para seguirte. ¿Dónde estás? Para seguirte y luego para servir. Entonces, dos palabras. La pregunta es, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás, Señor, para yo ir y servirte? Y la encontramos en Joel 2:27. Joel 2:27. Vamos a leerlo. Mejor lo leemos para estar más convencidos. Joel 2:27. Además, en esta Biblia no está. Pero vamos a buscar, vamos a intentarlo. Joel 2:27. Vamos a ver. Ya lo encontré. Dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. Que en medio de Israel estoy yo. Una es el pueblo y otra es un personaje. Pero en medio de ese pueblo y en medio de ese personaje está. Ahí está. Entonces ahí tengo que ir a servirle. En medio de mi pueblo, ¿no? ¿Dice? En medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dos palabras. ¿Dónde está, Señor? En medio de mi pueblo Israel estoy yo. Uno. Otro, estoy en medio de Israel. Dos puntos diferentes. Ahí se encuentra, no se encuentra en otro lugar, no, que no sé cuánto, no, ahí se encuentra. ¿Pero por qué se encuentra ahí en ese lugar? Porque es el lugar donde Dios ha destinado para que le puedan servir. Y hacemos la diferencia. Empezamos a hacer la diferencia, porque dice, echaré de ver la diferencia entre el que sirve y no le sirve, y él se encuentra en medio del pueblo de Israel, ahí se encuentra, y en medio de Israel también es otro personaje, que es un personaje, ahí se encuentra, ahí tenemos que ir a servirle. Y luego vamos a echar la diferencia, pues. ¿Por qué echamos la diferencia? Porque tenemos que ver de qué manera se sirve a Dios. Si vemos que de qué manera se sirve, ahí echar la diferencia, el que sirve y el que no le sirve. Mejor pasemos lectura. Éxodo 10, 24, 25 y 26. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: id y servid a Jehová, id, vayan y sirvan a Jehová, sirvan a su Dios. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros, vayan, pero sus ovejas y sus vacas se quedan con nosotros. Los restos, vayan. Entonces Moisés le dice: tú también nos entregarás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, porque no quedará ni una uña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. O sea, ¿de qué manera se sirve a Dios? Con corderos, becerros, con eso se sirve. Entonces yo sé que muchos empiezan a tener un concepto: no, fue para el tiempo pasado. Ahí se ve la diferencia, el que sirve y el que no le sirve. Así se sirve a Dios. Y si hablamos de los sacrificios dados para este tiempo, antiguamente no fue ordenado bíblicamente. Pero no quiero llegar a ese punto a esclarecer, simplemente para que tengan ustedes una idea. Dice que hacemos una promesa, estamos hablando de ese punto de vista, de que Dios nos eligió, nos compró, nos bañó, bien limpios, nos quitó todo el pecado, toda la iniquidad, toda la maldad, nos quitó, nos volvió limpios sin mancha y nos vistió con ropa de gala. Muy bien. Y una vez que ya estamos al servicio, ¿no?
hacemos una promesa: Señor, si tú me devuelves la vida, te voy a servir. Y si tú me sanas, te voy a servir. Y el problema es, amigos, cuando no cumplimos. Hay algunos que por X motivos me están escuchando. Mejor no hagan ningún tipo de promesa porque va a ser peor para ustedes. Porque está escrito, Deuteronomio 23:23. Mejor vamos a pasar lectura. 23:23 de Deuteronomio. Guardarás lo que tus labios pronunciaren y harás como prometiste a Jehová tu Dios de lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. O sea, cumplir. Has hablado que vas a servir a Dios. Hablaste. Te rasgaste las vestiduras. Te voy a servir, Señor. Cumple ahora tu palabra. Vuelvo a repetir. Guardarás lo que tus labios pronunciaren y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste por tu boca. Ahora, ¿qué pasaría? No quiero, ya estoy sano, ya. Por último, dice, la ciencia humana a mí me ha sanado, gracias a la ciencia humana, ahora estoy con vida. Ese es el concepto, ya, siempre buscando las 5 patas al gato. No, Dios, no ha pasado nada, la ciencia humana. Ya, prometiste. Y nos recomienda en Eclesiastés capítulo 5, 4, 5, 6. Eclesiastés 5, 4, 5 y 6. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire y a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Entonces no esperemos eso, ¿no? Bueno, dice, ni sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, por ignorancia lo hice. No, ¿por qué harás que Dios se amargue contra ti a causa de tu voz y te destruya o destruya la obra de tus manos? ¿Hasta ahí vamos a llegar? No, amigos, mejor pensarlo 2 veces. Pensar 2 veces. Ahora, por eso dice acá, tomando en cuenta todo lo que este concepto, dice nuestro maestro: toda persona cuando recién se convirtió, prometió servir a Dios. Dijeron ahora, conozco a Dios, porque sintió la presencia de Dios en él. Ahora te serviré. Listo. Ahora te serviré. Esa fue la primera fe. Es como decir el primer amor. Prometieron a Dios, pero no han cumplido. Y por no cumplir, ya perdieron la confianza de Dios. La primera confianza y la primera fe se constituye cuando el hombre recién cree, por primera vez creyó y se arrepintió de todo su corazón. Eso es la primera fe. Ahora, vamos a comprender un poquito más. Esto se relaciona al primer amor, o la primera confianza, o la primera fe, y luego se falsea. Este es similar cuando uno está enamorado de un sexo opuesto. Estamos hablando de una joven, se enamora de un joven, y un joven de una joven. ¿En qué consiste el primer amor? Vamos a entenderlo. Primero, un concepto. El primer amor no es la primera persona que te gustó, ni la primera que fue tu pareja. El primer amor es la primera persona por la cual sentiste cosas inimaginables. La primera persona por la cual hiciste cosas que pensaste que nunca harías. Esa persona que amaste con locura, que te hizo sentir las cosas más puras. Esa persona que te hizo feliz con una mirada, con una sonrisa o simplemente con su presencia. Justamente esa persona fue tu primer amor, del cual nunca podrás olvidar. El primer amor nunca se olvida. Y no es el primer novio o la primera novia, sino la primera persona que te hizo sentir diferente al resto. Tu primer amor no siempre es la primera persona con la que has estado.
Tu primer amor es la persona con la que siempre compararás a los demás. Esa es la persona a la que realmente nunca superarás, a pesar de que te convenzas de que ya lo hiciste. Ahora, hablamos de ese amor que permite a la persona, como dice acá, que permite a la persona hacerlo sentir diferente a los demás. Una persona que hizo cosas que nosotros pensábamos que no íbamos a superar y gracias a él lo empezamos a superar. Hizo sentir las cosas más puras. Esa persona nos hace feliz, como dice, estamos hablando en forma literal primero. Pero ¿qué pasaría cuando traicionamos a ese amor tan profundo que nace? ¿Qué pasaría de esa persona que nos hizo sentir diferente a los demás? ¿Qué pasaría? Dice, tú me has traicionado, pero el problema no lo tengo yo, lo tienes tú. Has engañado a una persona que te amaba con todo tu corazón y que confiaba plenamente en ti. La traición es algo porque, por lo mucho que intente, nunca podrá perdonar. Es lo que más duele cuando la persona es traicionada, cuando uno ama de verdad, como dice, no tanto sea la primera persona que se cruzó, sino que lo transformó a hacer cosas imposibles, hizo posible y con apoyo, y luego lo traicione. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Vemos en el caso del pueblo hebreo. Todo es un ejemplo. No vayan a pensar que le echamos la culpa al pueblo hebreo, que todo es culpable. No. Lo que fue una figura para el futuro, para que nosotros no cometamos el mismo error, para nosotros no cometer la misma falta. Para eso es. Es una muestra, una figura para que nos sirva como, ¿cómo podemos decir? Que nos sirva a nosotros así, un ejemplo. Para no, si tuvo caídas, para nosotros no hacer el mismo papel, al contrario. Al contrario, del error de ellos se aprende. Por algo dice Pablo en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. Ahora sí, como dice Santo Salazar en su proverbio, el defecto de tu hermano para ti debe ser un bálsamo. Entonces no lo cometas tú. Para ti debe ser un aliciente. No, pasó esto, no lo hago. Te advierte, no lo hago. Entonces vemos ahí, empieza el hombre a convertirse en una persona prudente, porque ya experimentaron, ya vieron momentos difíciles, caóticos, y no caer en el mismo error. Para eso es, todo lo que pasó Antiguo y Nuevo Testamento es una figura para cada uno de nosotros. Entonces vemos en el caso del pueblo hebreo. El pueblo hebreo, vemos del Creador tan apasionado, tan enamorado de esta joven que era esclava, tan enamorado. Y tanto fue el amor de este rey que pagó su libertad para que sea una mujer libre como todas las mujeres. Y tanto era el amor de este rey, como ella fue una mujer libre, le promete matrimonio. Ella acepta el matrimonio, se fija en la fecha. La ceremonia duró 40 días. Y por parte de la novia solamente había un solo testigo. Para esta reunión, el novio trajo 10,000 invitados del novio. La novia son 670,000 más invitados, casi fueron 3 millones de invitados. Imagínense qué tal ceremonia. Y cuando el último día, cuando el testigo trae la ketubá, que sí, el contrato matrimonial, para que la jovencita lo firme, el matrimonio sea feliz,
se encuentra con la gran sorpresa que la jovencita ya estaba conviviendo con otro rey, fue traicionado. Entonces, eso significa perder el primer amor, la traición, lo que más duele. La traición es lo que más duele. Por eso dice, no es bueno jugar al papel de la infidelidad, porque duele mucho. Llámese así, que ahí casi lo desaparece a esta novia, donde el testigo tuvo que interceder para que no lo desaparezca. Donde le dijo, mejor mátame a mí, desaparéceme, bórrame de tu libro. Pero no a la novia. Bueno, ahí cuando le dice, bueno, lo voy a matar a aquellos que pecan contra mí, lo voy a borrar de mi libro. Entonces vemos en otro sentido, la jovencita es el pueblo de Israel, el novio es el Dios, tanto es la pasión por su pueblo, el amor por su pueblo. Y después al final, cómo lo traiciona, casi lo desaparece, si no por intervención de Moisés lo hubiera desaparecido. Lo que más duele es eso, la traición. La traición se perdió. Pero a medida que iban avanzando, dicen, nuestro maestro empieza a esclarecer con este libro, que es muy bonito, dice así, dice lo siguiente. Toda persona cuando recién se convirtió prometió servir a Dios. Dijeron ahora conozco a Dios. Ahora te serviré. Esa fue la primera fe, es como decir el primer amor a Dios. Prometieron a Dios, pero no han cumplido. No se cumplió. Y por no cumplir, perdieron la confianza de Dios. Por no cumplir, perdieron la confianza. La primera confianza, la primera fe se constituye cuando el hombre recién cree, por primera vez creyó, se arrepintió de todo corazón. Y esa es la primera fe. Ahora, ¿cómo falsearon la primera fe? Empezaron a cometer faltas, y va bajando la fe, y se van olvidando lo que prometieron a Dios, servirle fielmente, y falsearon la primera fe, la primera confianza, se endurecieron con el engaño del pecado. ¿Qué tal mensaje? Ella esclarece con Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué cosa dice en Hebreos capítulo 3? Vamos a leerlo en forma histórica para comprender. Dice así, voy a leer en versión latinoamericana, Hebreos en el capítulo 3. Hermanos santos, no dice hermanos santos, no, hermanos santos. Ustedes fueron invitados a compartir una vida que es del cielo. Eso, hemos sido elegidos, comprados, lavados, limpiados, vestidos con ropa de gala, y luego a eso se llama invitados. Hemos sido invitados a compartir la vida que es del cielo, la vida espiritual. Para eso hemos sido invitados, para ser partícipes. Para eso. Por eso incluso hemos hecho una promesa de servirle al Creador hasta el fin de nuestros días. Señor, te serviré. Eso es lo que está hablando acá. Luego dice, fíjense, entonces en Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote que de nuestra fe, Él es digno de confianza ante Dios, que le dio este encargo, lo mismo que Moisés, que estaba a cargo de toda la casa de Dios. En realidad la gloria que le corresponde a Jesús aventaja a la de Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Cada casa tiene su constructor, y hay un constructor de todo, es Dios. Sabemos que Moisés fue contratado, leal en todo lo que se refiere a la casa de Dios, pero actuó como un servidor, anunciando lo que Dios diría en el futuro. Pero otro es el caso de Cristo, que vino como hijo a quien pertenece la casa. Nosotros somos la gente de la casa de Cristo,
si guardamos nuestra esperanza con firmeza y entusiasmo. Fíjate, ejemplo vemos de estos dos personajes. Hablamos de la casa, quién es el constructor de la casa, ¿no? Y otra vez, a quién le pertenece la casa. Pero vamos acá a Moisés, fue servidor hasta el final, no declinó en su promesa que hizo, no declinó en su fe, contra viento y marea llegó hasta el final. Esa es la base. No falseó su primera fe, no falseó, no prometió y después no cumplió, no, al contrario, no falseó su fe. Es el ejemplo que tenemos acá. Luego dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy día la voz del Señor. No se hagan duros de corazón, como pasó en el altercado el día de la tentación en el desierto. Allí me tentaron sus padres y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis prodigios durante 40 años. Por eso me enojé en contra de esa generación y dije, siempre andan extraviados y no han reconocido mis caminos. Por eso me enojé y declaré con juramento y no entrarán en mi descanso. Ellos vieron señales y prodigios, así como nosotros de repente hemos estado, como dijo un amigo, bien chancaditos. Hemos venido por diferentes motivos, bien afligidos, bien chancaditos. Y Dios nos da una oportunidad. Hemos hecho una promesa. Y después, ¿qué pasó? Se endureció el corazón, como dice acá nuestro maestro, vamos a ver. Dice acá, el primer amor, prometieron a Dios, pero no han cumplido, ya perdieron la confianza en Dios. La primera confianza, la primera fe se constituye cuando el hombre recién cree por primera vez, que creyó y se arrepintió de todo corazón. Esa es la primera fe. Ahora, ¿cómo falsearon la primera fe? Empezaron a cometer faltas y va bajando la fe y se han olvidado lo que prometieron a Dios, serle fiel. ¿Ve? Le prometieron serle fiel, así como el pueblo le prometió ser fiel. Y después vino los problemas. Y falsearon la primera fe, la primera confianza. Se endurecieron con el engaño del pecado. Por eso estamos viendo acá, dice acá, cuidado hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Señor que vive. Más bien anímense mutuamente cada día, mientras dure ese hoy, que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Nosotros tendremos parte en Cristo con tal de que conservemos hasta el fin, en toda su firmeza, nuestra confianza desde el principio. Entonces, esa es la base que nosotros tenemos que hacer. Hemos hecho una promesa. Ya, Señor, te voy a servir. Ya me les aclaré de qué manera se sirve. Y luego dice acá nuestro maestro, la confianza, hemos empezado a tener esa plena confianza en Dios, y que de la noche a la mañana empecemos a cambiar, se empieza a endurecer el corazón, y pecamos más y más, y cuanto más pecamos, también nos vamos apartando, a pesar que Dios es fiel con cada uno de nosotros, como dice en Timoteo, Él es fiel con cada uno de nosotros. El problema es la infidelidad de nuestra persona. Está en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no se puede engañar a sí mismo. Entonces, Él siempre con esa fidelidad, con esa confianza, pero el problema es nuestro. Por eso, queridos amigos, nos enseña, nos instruye. Como le dije anteriormente, el primer amor no siempre es la primera persona con que has estado. Tu primer amor es la persona con que siempre compararás a los demás. Ahora, es la persona a la que realmente nunca superarás, a pesar que te convenzas que hiciste. Ahora, tú me has traicionado, pero el problema no tengo yo, lo tienes tú.
Has engañado a una persona que te amaba con todo tu corazón y con toda confianza y que confiaba plenamente en ti. Entonces, esa es una traición. Entonces, procurar no realizar, tratar de cumplir con nuestro deber, nuestra obligación, así como hablamos de un matrimonio, hay una fidelidad, hablamos de una fidelidad, hablamos de no traicionarse, aún el Código Civil también dice bien claro que no debe haber traición, porque si a nosotros no nos gusta humanamente, no nos gusta que nos traicionen, mucho más a Dios no le agrada, no le agrada. Y a veces uno queriendo hacerte algunas cosas, vamos a tener muchos problemas. Por eso dice acá, vamos a ver en Oseas, vamos a ver qué es lo que dice en Oseas, concerniente a la fidelidad. Concerniente a la fidelidad. Dice lo siguiente, vamos a ver. Oseas capítulo 2, vamos a leer. Porque dice acá, cuando hablamos del primer amor, nunca se olvida. Es la primera persona que hizo sentir diferente al resto. O sea, hay cosas que, por ejemplo, hablamos de los milagros que ha pasado en nuestra vida. Hemos sentido un alivio, hemos sentido una felicidad muy grande, así como una hermana que me está escribiendo acá. Hay una hermana que me está escribiendo, María Elida Sandoval y Noñán, por ejemplo, me está escribiendo y me dice, gracias mi Padre por tus milagros. Miren lo que está diciendo. Gracias mi Padre por tus milagros. Con mi papá Ramón Sandoval le ha dado una nueva vida. Cómo amarte cada día, mi Padre Celestial. Cómo amarte, ¿no? O sea, ella se siente tan agradecida, tan complacida por este milagro, por esta nueva oportunidad que Dios le da a su Señor Padre. Qué felicidad esta mujer se siente. Pero ¿qué pasaría esta alegría cuando te da Dios una oportunidad de que estabas al borde de la muerte y te regresa y quieres hacer lo que nunca hiciste y llega un momento que no quieres hacer nada? ¿Cómo? Ahí está el problema. Ahí está el pequeño detalle que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. Por eso dice el profeta Oseas de la traición, que pensando que estamos en la parte correcta, pensando, viene ya otras ideas, terminamos por otro camino. La verdad que es así. Si conocemos que existe, que Dios es uno solo, y su doctrina es única, no hay más, entonces ¿por qué busca las 5 patas al gato? ¿Por qué buscarlo? ¿Por qué descaminarse? Si es tan sencillo clamar, si en caso me fluye a mí dudas, me influye en mi mente, dudas que me desequilibra. Entonces, ¿por qué no clamar? Como dice en 2 Samuel 6:2, ahí tiene los mandatos divinos. Anda y ahí invoca el nombre de Dios, clama, ruega, muéstrame por sueños, muéstrame por visiones, instrúyeme qué es lo que tengo que hacer. O estoy equivocado. Es el momento de buscar. Primero Dios nos busca, ahora nos toca a nosotros buscarlo a Él. Que nos aclare más el panorama, que empezamos a limpiar nuestro corazón todos los días, purgándolo. Todos los días empezamos confesando nuestros errores, es limpiar y luego buscarlo. Hay varias maneras, oración, con ayuno, con lloro, con llanto, buscarlo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese es el punto que tenemos que entender. Porque a Dios no le gusta que lo traicionemos. Ese es sacarle la vuelta. Y al sacarle la vuelta se llama falsear la fe. Falsear al primer amor, ese amor que nosotros sentimos, esa transformación. Sentimos el milagro en nuestra propia carne. Vemos en el caso de nuestro Mesías, en su primera venida hizo tantas señales que esa gente se iba llorando y gritando de alegría y felicidad. No le digas a nadie, ellos seguían felices porque sintieron en su carne, lleno de pasión. Ahora, esa pasión que se siente y que luego lo traicionemos a Dios, ya no está bien. Al traicionar se llama falsear la primera fe.
Vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Todo es el ejemplo del pueblo de Israel para nosotros no cometer el mismo error. Por eso dice en Oseas, vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Quite pues sus fornicaciones de su rostro, sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo lo despoje desnuda y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada. Eso es lo que le estaba mencionando al inicio de este rey que se enamoró de esta joven. ¿Ve? Le da su libertad. Y cuando viene Moisés con los 10 mandamientos para que el pueblo lo reciba, ¿qué pasó? Lo traicionó. Al inicio venían emocionado el pueblo, vamos a servir a Dios en el desierto, nos vamos a servir, ¡qué felicidad! Y cuando llegó el momento, empezaron a renegar. Eso se llama traicionar, lo traicionaron con otro Dios. ¿Dónde quedó entonces? ¿Dónde quedó esa fe sincera? ¿Dónde quedó ese arrepentimiento sincero? ¿Dónde quedó esa alegría? Traicionado. Eso es lo que de ese punto está recomendando. Por eso dice, porque su madre fornicó, la que los engendró, fue avergonzada, porque dijo, iré tras mis amantes, que me darán mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo cerco su camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Buscáralos, y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multiplicaré la plata y el oro como hicieron a Baal. Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo y a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré su lana y lino, había dado para cubrir la desnudez. Entonces, fíjese, ese es el ejemplo, como dice nuestro querido maestro, como un matrimonio, como una pareja, de ese amor sincero, de esa que había tantas cosas. Por eso dice el concepto, el primer amor no es la primera persona que te gustó, no es la primera pareja, no lo es. El primer amor es la primera persona con la cual sentiste cosas inimaginables. La primera persona por la cual hiciste cosas que pensaste que nunca lo harías. Esa persona que amaste con locura, que te hizo sentir las cosas más puras. Esa persona que te hizo feliz con su mirada y con una sonrisa o simplemente su presencia. Justamente esa persona tuvo tu primer amor, el cual nunca podrás olvidar, y luego lo traicionas. Este es el problema. La traición es algo que por mucho que uno lo intente, nunca podremos perdonar. Por eso dice, tú me has traicionado, pero el problema no lo tengo yo, lo tienes tú. Has engañado a mi persona que te amaba con todo mi corazón y con toda confianza plenamente puse en ti. Eso es lo que pasó Dios con el pueblo y hoy pasa con cada uno de nosotros. Hubo esa pasión, así como mi hermana, como vuelvo a repetir, de donde dice, gracias mi Padre por tus milagros. La mujer está contenta, está feliz, apasionada, porque vio algo maravilloso en su familia, en su Señor Padre, que Dios le está dando una oportunidad más. Y pasa el tiempo y que lo traicionen a Dios. Eso se llama falsear la primera fe. Por eso dice nuestro maestro, empezaron a cometer faltas y va bajando la fe. ¿Cómo se traiciona a Dios cometiendo faltas? Como dice acá, fueron tras sus dioses, fueron tras sus amantes. Porque si hablamos
cometer errores, es porque nos vamos tras algo que nosotros antes amábamos y regresamos de nuevo a nuestros amantes. ¿Cuál sería esa parte? Mejor vamos a pasar lectura para comprender un poco más. Dice Pablo en el capítulo Efesios, dice acá, un ratito por favor, siempre ya los años pasan, uno, ¿ya? Colosenses, dice acá, 3, ahí está, 5 y 8. Colosenses 3, 5 y 8. ¿Cuál es? Dice, amortiguar pues vuestros miembros que están sobre la tierra. La fornicación. Empezamos con la fornicación, empezamos con la inmundicia, con la molicie, con la mala concupiscencia, la avaricia. Esto es idolatría. 8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, torpes palabras en nuestra boca. Nos empezamos a mentir los unos con los otros. Eso, amigos, con eso empezamos a traicionarlo, porque ahí no le agrada. Esos son los dioses. Antes no, pues iban a Baal, hasta Tarot, iban a Moloch. Ahora no, esos dioses ahora son las malas costumbres que tenemos, que estamos siempre abocados a la ira, siempre abocados al adulterio, la fornicación, la traición. Esos son los dioses ahora para ese tiempo. Por eso recomienda acá, dice acá, empezaron a cometer faltas, y al cometer faltas quiere decir, empezamos a seguir, no cometas adulterio, cometemos adulterio, no forniques, fornicamos, no mientas, empezamos a mentir, no hables mal de tu hermano, seguimos en lo mismo. Ese es cometer faltas, y eso permite bajar nuestra fe. Empezamos a ensuciar nuestro vestido, nuestra ropa santa, empezamos a vestir, empezamos a ensuciar nuestro corazón, y como no confesamos, peor, más rápido se ensucia. Entonces llega un momento que Dios se aleja de nosotros, y Dios también nos empezamos a alejar. Nuestro corazón empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque no hay una limpieza. El desorden, empieza el desorden, somos indisciplinados. ¿Dónde estaba esa primera fe que nosotros hemos hecho tantas promesas? ¿Dónde está? Hemos falseado nuestra primera fe, el primer amor, hemos falseado. Entonces no lleguemos a tal extremo. Estamos a tiempo de meditar, reflexionar, reaccionar. Estamos a tiempo. Por eso dice, empezaron a cometer faltas y va bajando la fe y se han olvidado. Y la verdad que es así. ¿Y dónde está pues la promesa que se hizo? Nos vamos olvidando. ¿Dónde está lo que se prometió a Dios? Nos hemos olvidado. Le hemos dicho, Señor, te voy a servir. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde están tus ofrendas? Solamente hablas y hablas. ¿Y dónde están tus ofrendas si a Dios se sirve con ofrendas? ¿Dónde están? Y todavía reniegas, no tengo plata. Si Dios se da la bendición, que cuanto más uno se esfuerza, porque dice en Corintios que nadie trabaja gratis para Dios, y aún sabe retribuir 7 veces más, dice en Eclesiástico. Entonces, ¿por qué, amigos, empieza ahora? ¿Por qué no podemos ser con esa viuda que tenía una sola moneda? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, ¿quién ha dado la mejor ofrenda? Y él dijo, esa viuda, porque dio la única moneda que tenía. A los demás les daba lo que les sobraba. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para servirle, porque se presenta con ofrendas. Entonces, al hacer estas cosas,
falseamos nuestra primera fe, falseamos nuestra primera confianza que Él tenía en nosotros, le hemos traicionado. Y eso tenemos que evitar. Vuelvo a repetir, ¿cómo se falsearon la primera fe? Empezaron a cometer faltas. Y al cometer faltas una y otra vez, y como no se confiesa, no limpiamos el corazón mediante la confesión, entonces nuestra fe se va bajando. Como dice en Salmos, nuestros huesos empiezan a debilitarse, empiezan a envejecerse. Ya no hay ese fortalecimiento espiritual, sino también nuestro espíritu empieza a envejecerse. Ya nos sentimos sin ganas de hacer nada, nos sentimos como ancianos. Si el espíritu es el que da la fuerza. Por eso dice, van bajando la fe y se van olvidando, ya se van olvidando, alejando. Y al alejarse empezamos a renegar todavía. Muchos que reniegan de estas cosas, reniegan muchas cosas, ellos piensan que están haciendo bien. No es así. La Escritura te dice bien claro. Tito 1:15-16. Todas las cosas son limpias a los limpios. Mientras estás en contacto, mientras no falseas tu fe, tu corazón está limpio. Y todo lo ves limpio. Todo lo ves limpio. No ves diferencia. No ves negro, no ves blanco, no ves rojo, no ves nada. Simplemente ves limpio. Más a los contaminados e infieles nada es limpio. Cuando ya empezamos a contaminar nuestro corazón, como dice acá, empezaron a cometer faltas, va bajando la fe y se han olvidado. ¿Por qué? Porque ya nuestro corazón, como ya está contaminado, nada lo vemos limpio y nos convertimos en infieles, ni siquiera fieles, infieles. Por eso se habla, se pierde la primera confianza, nos convertimos en infieles. ¿Por qué? Porque le estamos traicionando a Dios con otros dioses. ¿Cuáles los dioses? El adulterio, la fornicación, es lo que estamos mencionando. Empezamos a traicionarlo y eso, amigo, nos aleja. Y eso tenemos que evitar. Por eso dice, todas las cosas son limpias a los limpios, más a los contaminados e infieles. Contaminados e infieles, nada es limpio. Como él es ladrón, piensa que todos son ladrones. Como él es adúltero, piensa que todos son adúlteros. Como él es un mentiroso, piensa que todos son mentirosos. Como él camina por el camino falso, piensa que todos caminan por el camino falso. Por eso dice el dicho, nadie habla de ciencia, sino de experiencia. Y el pez muere por su propia boca. O como dice nuestro Señor Jesucristo, al árbol se le conoce por sus frutos. O como dice en Eclesiástico, al hombre se le conoce en sus palabras. Y como se le conoce en sus palabras, es porque nace de su corazón. Luego dice la Escritura, antes su alma y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios. Hablan que conocen a Dios, que están cerca de Dios. Pero más con los hechos la niegan. Profesan nada más que están al lado de Dios, que está Dios, ellos lo tienen bajo su protección. Mentira, pero con sus hechos la niegan, sus acciones. Ese es el punto. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos la niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Eso dice la Escritura. Así, queridos amigos, vamos a buscar nuestra firmeza, tratar de no traicionar a Dios, tratar de mantener esa palabra que cuando nació, desde cuando nos iniciamos, serle fiel al Señor. Procuremos esa fidelidad, procuremos poner en práctica lo dicho de Dios, procuremos ser dadores de la ley. Si Él ¿cómo podemos decir? Tuvo confianza en nosotros para ser administradores de la ley, entonces hagámoslo. Por eso dice, empezaron a cometer faltas y va bajando la fe y se han ido olvidando lo que prometieron a Dios.
servirle fielmente. Y falsearon la primera fe, falsearon la primera confianza, se endurecieron con el engaño del pecado. ¿Cómo debemos permanecer en la primera confianza, en la primera fe? Mejor, dice así, esa primera confianza debe permanecer en nosotros firmes, sin vacilar, firmes, desde el principio hasta el fin. Amigos, el día de mañana podemos continuar con este lindo mensaje. Nos encuentran en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Cualquier información al 913-654, capítulo 654-641 y también al 941-131-224.